Y este es el tema de hoy. Bueno, no se ve muy bien la historia de Job, cuando ni la razón ni la teología pueden explicar el sufrimiento. Esta es mi conclusión. Cuando la razón, la lógica y la teología, todo lo que la Biblia dice, la doctrina de Dios, la doctrina tal, no puede explicar el sufrimiento en la vida de una persona. ¿Alguien no ha sufrido nunca? Va. A lo mejor algún niño... No, a los niños también sufrís, ¿verdad? A veces se pasa mal, ¿no? ¿Cómo habéis pensado en algún momento de dolor, de sufrimiento en vuestra vida? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué explicación le habéis dado a ese momento, a ese dolor, a ese sufrimiento que estabais pasando? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo te trataron los que estaban a tu alrededor? ¿Cómo te trató tu familia, tus amigos, tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo te trataron? ¿Y cómo afectó eso a tu relación con Dios? Cuando estabas allí en ese momento de hundido, de prueba, de dificultad, ¿cómo te afectó a tu relación con Dios? Mirad, el libro de Job nos lleva a reflexionar el porqué del sufrimiento, hasta podríamos decir el origen del mal. Este libro nos enseña la realidad de la prueba y de la tentación en la vida del creyente. Por otro lado, nos enseña sobre el acompañamiento sano en medio del sufrimiento y el acompañamiento dañino en medio del sufrimiento. O sea, podemos hacer bien o hacer mal a una persona que sufre. Este libro nos va a enseñar, como titulé ahí, cuando la razón y la lógica no es suficiente. Este libro refleja la cruda realidad de convivir con el dolor, de la más profunda soledad y depresión, pero también el poder de la fe, de la esperanza y de la intercesión. Entonces, hermano, hermana, si has pasado o estás pasando por esto, si conoces a alguien que lo está pasando, este es el libro que necesitas leer y meditar, no solo con lo que vamos a hacer esta mañana, sino que espero que te anime a leer este libro buscando el consuelo que necesitas en tu vida. Probablemente podamos resumir la lección del libro de Job en este texto tan conocido, ¿verdad? Que seguro muchos sabéis de memoria, que sabemos a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Al final veremos este texto porque tiene aquí dos cláusulas, tiene dos condiciones para que lo que ocurra en nuestra vida negativo no sea para bien, porque puede no serlo, pero lo veremos al final. Bueno, pues el libro de Job es un libro que, fijaros, nos encontramos que el autor, desconocido, la fecha, imprecisa, así que mira, no vamos a rompernos la cabeza. Algunos han dicho que fue Moisés, que pudo ser Salomón. La fecha sí que se calcula, pero fijaros, con un margen muy amplio, entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo, claro, siglo XV y II. Y muchos están de acuerdo que la historia desarrollada, es de unos libros más antiguos, que la historia desarrollada, ahí contada, de este hombre de Job, podría estar en torno al año 1500 antes de Cristo. Ahí parece que hay bastante consenso. El libro puede ser dividido así, en tres partes. Fijaros, la primera, capítulos 1 y 2, es el escenario. Se prepara el escenario, está escrito en prosa. Capítulos 3 al 42, los primeros versículos del 42, ocurren unos diálogos, unas conversaciones. Tres amigos con Job, Job les contesta. Un chico joven le habla a Job y finalmente Job habla y Dios responde, Dios contesta. Y capítulo 42, últimos versículos, un desenlace. Así que mirad, estos dos capítulos en prosa, este final de los últimos versículos en prosa y estos capítulos entre medio, o sea, la mayor parte del libro está en verso, porque el libro de Job es un libro poético. Por eso cuando lo leemos se nos hace un poco raro pensar que es poesía. Y ahí se está explicando a través de la poesía las conversaciones, los sentimientos, las emociones, todo lo que allí ocurre. El contenido son dos historias entrelazadas. Una ocurre a nivel cielo, vamos a decir, y otro a nivel tierra. Satanás y Dios hablando, y en la tierra Job, su familia y lo que vamos a ver que le ocurrió. El protagonista pues es este hombre, principalmente, es el hombre Job. Job entendemos que fue un hombre que existió realmente, no es un mito, no es un cuento, no es una historia. La propia Biblia hace referencias a él en otros momentos. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, se menciona a Job junto a Daniel y junto a Noé como tres hombres caracterizados por ser hombres justos. Se le menciona ahí. Y en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 11, mirad lo que dice. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ahí va a mencionarle. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta un poco es como una lección de la vida de él. Habéis visto a Job que sufre, que ha tenido paciencia y que Dios al final le ha bendecido, ¿verdad? Bueno,
Vivía probablemente, no se ve muy bien por esto donde está esta manchita, Edom, la zona de Edom, aquí debería poner Edom, pero realmente en concreto el nombre que se nos menciona es Uz, no Ur, como Abraham, sino Uz. Sin embargo, parece ser que él podría ser un familiar, era de la rama gentil, aunque era familiar de Abraham, según dicen algunos, descendía de un hermano de él, de Nacor, entonces de uno de sus hermanos. Por lo tanto, como de Abraham nació el pueblo hebreo e islámico, digamos que este hombre estaría no en la línea del pueblo hebreo ni del pueblo musulmán, sino que estaría con otra línea distinta. Por eso se toma como un gentil. Era un hombre que podríamos decir hoy era un buen hombre. Cuando decimos de alguien que era una buena persona, pues más o menos, ¿verdad? Podríamos decir así de él, porque la propia Biblia dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y honrado. Mirad que dice, hubo en la tierra de Uz, capítulo 1, versículo 1, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. Otras versiones dicen intachable, es decir, era un hombre al cual poco se le podía decir, eso está mal. Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Satanás aparece a Dios para empezar en ese diálogo entre ellos, versículo 8, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso lo dice Dios de él, No era el testimonio de la gente que dijera, qué buen hombre era Job. Dios mismo mira a Job y le dice, este hombre es un hombre recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Vaya, me encantaría esa descripción de Dios señalándome a mí, ¿no? ¿Verdad? Que Dios te señalara en su diálogo con los seres angelicales o en algunos diálogos que todavía pueda tener a día de hoy con Satanás y me señala a mí, te puede señalar a ti y decir, ¿ves este hombre? ¿Ves esta mujer? Es fiel a Dios, es fiel a mí. Está ahí en mis caminos, es temerosa de Dios. Así que vemos eso. También vemos otras cosas de él, que era un hombre pues rico, muchas posesiones, muchas propiedades, famoso, era muy conocido. Hay una referencia en el versículo 3 del capítulo 1 que dice, aquel varón era el más grande en todos los orientales. Así que supongo que ya había, no muchísima población, pero habría muchos orientales y algunos con muchas posesiones. Job estaba por encima de todos, ¿no? Era un hombre que destacaba, pero en especial era un hombre que destacaba por ser un hombre de oración y de adoración. Era un hombre que tenía una buena relación con Dios. Él adoraba a Dios antes de haber estado mal. Antes de haber estado mal, capítulo 1, versículo 5, él adoraba a Dios e intercedía por sus hijos. ¿Os acordáis? Que él ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso en sus fiestas hacían algo que estaba mal hecho. Mirad qué sensibilidad tenía él, ¿no? Luego adoró a Dios en medio del sufrimiento. En capítulo 1, versículo 20 y 21, cuando él viene la primera prueba a su vida dura, él dice que también adoró a Dios. También reconoció, lo vamos a ver después. Y también vemos a él adorando a Dios al final de todo, cuando es restablecido o restituido. Ahora, vamos a ver 5 apartados a continuación. El primer apartado, por los que tomáis notas, si alguno toma notas, primero es apuesta desde el cielo. Segundo apartado, atacado en la salud, el dinero y el amor, como se dice hoy. En tercer lugar, vamos a ver los acompañamientos que tuvo en medio del dolor. En cuarto lugar, vamos a ver el aguante de Job, su paciencia. Y en quinto lugar y último, vamos a ver el auxilio de Dios. ¿Vale? Empezamos con lo primero, una apuesta desde el cielo. Perdón que la haya llamado así. Realmente se me hace muy difícil encajar esto. No sé si algunos os identificáis conmigo. Un diálogo entre Dios y Satanás, como un juego diciendo, ¿viste este hombre qué bueno es? Y Satanás le dice, qué bueno, claro, ¿cómo no va a ser bueno? Mira qué bien le va la vida. Déjame que le toque un poco su vida. Bueno, venga, te voy a dejar que le toques un poco y ya verás que sigue. Perdonad el tono que estoy poniendo, yo no tengo ni idea qué tono hay en el diálogo entre Dios y Satanás, pero desde luego da la sensación diciendo, bueno, estos dos seres están entre sí debatiéndose y tocan la vida de un pobre hombre que está viviendo temeroso a Dios, haciendo las cosas bien. La verdad, hermanos, que se me hace un poco indigerible. Igual otros lo veis de otra forma. Parece una especie de juego, ¿no? Realmente yo no encuentro otra explicación que entenderlo como una prueba para Job, realmente, que no es solamente una lucha de poder entre estos dos seres, Dios y Satanás, sino que realmente Dios está pensando en Job y le prueba para fortalecer su fe. Pero os tengo que decir que al estudiar este libro llego a la conclusión de que no tengo por qué entenderlo. Fijaros, no tengo por qué entenderlo. Es decir, tenemos en nosotros la necesidad de encajar todo.
de aplicar nuestra lógica y razón a todo lo que leemos en la Biblia y lo que nos pasa, que es muy natural, esto es muy humano, tenemos cabeza para pensar. Pero tengo que tener un margen en mí que me permite esto, pues no lo entiendo y no tengo por qué entenderlo. Ya veréis luego por qué, ¿no? Y asumir humildemente que las cosas ocurren y van más allá de la lógica humana. Entonces allí estamos y encontramos a Dios y Satanás. Job es señalado, Satanás dice, claro, mira qué bueno es Job, le va muy bien la vida, pero Dios sabe cómo está Job y su corazón, y demostrará a Satanás y afirmará la fe de Job poniéndolo a prueba. Dios le da libertad a Satanás, pero con límites. Capítulo 1, versículo 12, le dice, no pongas tu mano sobre él. Y luego, cuando le permite tocar su salud, le dice, guarda su vida. Así que Dios, aun permitiendo a Satanás que pueda afectar y hacer daño a la vida de un creyente, por Job era un creyente, pondrá siempre un límite de protección. Nadie podrá tener una prueba mayor que la que pueda soportar. Lo dice la palabra y así fue con la vida de Job, a pesar de que fue una prueba de nivel altísimo, 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 ¿verdad? Bueno, atacado en estos 3 parámetros. Ahí tenemos salud, dinero y amor, como dice la canción. Primer asalto, mueren los animales que para él será fuente de riqueza, sus animales, sus propiedades, sus bienes, mueren sus criados y lo peor, hermanos, hermanas, de verdad, paramos aquí, mueren sus hijos. Mueren sus hijos. Puedes pensar en un momento que Dios de repente permita que tus hijos se mueran. ¿Cuántos por qué saldrían de ti? ¿Qué actitud saldría de ti si Dios permitiera eso, que mueran tus hijos, tus nietos, tus nietas? Entonces su primer asalto, sin tocar todavía el cuerpo de Job, es tremendamente brutal. Ya no por los bienes y las riquezas, sino por el amor, la amistad, la familia. La primera reacción de Job ante una tremenda tragedia, capítulo 1, versículo 20 y 21, si tenéis la Biblia lo leéis, y os lo leo. Entonces, dice, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, símbolos de humildad, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, mira, ¿yo qué voy a exigir? Los hijos que tuve Dios me los ha dado. No, son míos, mis hijos. No, los hijos Dios me los ha dado y me los quita. Fijaros qué capacidad, qué madurez en este hombre, no sé. Podríamos expresar nosotros, claro, ¿qué expresamos nosotros con pérdidas mucho más pequeñas? Imaginar tener una pérdida de este tamaño. Pero ahí no se quedó la cosa, hubo un segundo asalto, y el segundo asalto tocó la vida de Job. Le vino una enfermedad terrorífica, una enfermedad que desfiguró su rostro. Una enfermedad con un picor, ¿habéis experimentado picores en algún momento? Seguro que sí, a que son muy incómodos, quieres rascarte como sea, él no daba igual que se rascara con lo que fuera, continuamente con este picor constante, quería arrancarse la piel, hermanos, quería morirse. Así estaba este hombre, Job, estaba tocando fondo. Dios permitió que se le tocase hasta ese punto de enfermedad. Ahora, de principio, la primera reacción que Job toma ante eso, capítulo 2, versículo 10, la encontramos en su respuesta a su mujer, que le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué actitud! Es decir, es como Jehová Dios dio, quitó, sin hijos. Ahora, tengo esta enfermedad, estoy aquí deteriorado, estoy aquí fatal, ¿y qué? Vamos a decir, Dios me bendijo y lo recibo y muy bien, y ahora el mal, no, Dios, a mí que la vida me vaya siempre bien. Habrá que asumirlo, ¿no? Es como habrá que asumirlo. Y claro, Job no pecó en sus labios. Qué pasada, ¿no? Como decimos ahora. Entonces vemos una puesta en el cielo, vemos un hombre atacado en sus bienes, propiedades, en su familia, atacado en sí mismo, en su cuerpo, en su propia vida. Y en medio de esta situación, ¿cómo es acompañado? ¿Cómo está siendo acompañado en medio de su dolor? En primer lugar, su mujer. Dijo la mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer. Es curioso que la palabra maldice literalmente es lo contrario. Es decir, la palabra en el hebreo, según pude explorar, en vez de maldice es bendice. Pero a veces es curioso que las utilizan de forma intercambiable.
Porque realmente no es que le estuviera diciendo que le maldijese, que dijera que malo es Dios, sino que dijera, mira, tira la toalla, abandona, ¿no? Y muérete, o sea, tira la toalla. Y el capítulo 19, versículo 17, Job dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aquí vemos que esta relación está afectada, la relación matrimonial. Cuando hay una prueba en nuestra vida, en la familia, cuando hay una enfermedad crónica, un problema económico, hay riesgo de que la pareja entre en conflicto. Se culpe mutuamente, estén más estresados, ¿verdad? Entonces hay la opción de que la pareja se una más frente al conflicto o se divida, se genere enfrentamiento. Aquí esta mujer reacciona con enfrentamiento, pero claro, también os voy a preguntar, ¿podemos ponernos en la piel de esta mujer por unos momentos? Que quien perdió los 7 hijos no fue solo Job, ¿eh? Esta mujer también perdió sus hijos. Esta mujer perdió su estado, el estado que tenía, el nivel de vida, de repente se vino abajo. Y diré, ¿ya qué está pasando aquí? Mi marido, mirad qué fiel es a Dios, y por ende, aquí no lo dice, pero por ende ella a su lado también. Ambos seguían los caminos de Dios. O sea, estamos haciendo las cosas bien y Dios nos quita nuestras propiedades, nos manda a la ruina, permite que se mueran nuestros hijos, pero ¿qué Dios es este? Y para colmo, ahora me da un marido que está para coger con pinzas. A este marido ya, yo no quiero ni dormir con él, de hecho está quejándose todo el día, da asco, porque nos da impresión el texto que la impresión física de Job era una cara, un cuerpo deteriorado. Entonces, ponerse un momento entonces en la piel de esta mujer. Por eso, aunque salen en nosotros reacciones, la mujer está pidiendo, vamos a decir al lenguaje actual, está pidiendo eutanasia para su marido. Está rota, está muy enfadada, está enfadada con la vida, está enfadada con Job, está enfadada con Dios, está enfadada consigo misma. Claro, surge un comprensible conflicto en la relación de esta pareja. Hay una gran desesperación. Ahora, hermanos, hermanas, yo he oído que esta mujer abandonó a su marido, pero yo no sé, si encontréis un versículo que lo diga, yo no lo he encontrado, ¿eh? A pesar de todo, esta mujer siguió al lado de su esposo. Y sabemos que en el resultado final no se nos dice que Job cogiese otra mujer. En el resultado final vuelve a tener igualmente, no sé si son 4 hijos y 3 hijas o 3 hijos y 4 hijas. Creo que 4 hijos y 3 hijas, me parece. Bien. Y vuelve a tenerlo, es decir, que vuelve a ser restaurada esta relación, esta mujer sigue estando ahí y también forma parte de la bendición de Dios. Así que, bueno, quizás Job no sintió una ayuda idónea en esos momentos, puede ser, tampoco ella habrá sentido una ayuda idónea en Job en esos momentos, no tan duros, pero ¿lo serías tú o lo sería yo? Es que podrías estar bien fielmente al lado de tu marido, de tu mujer, de tu esposa, de tu esposo, en una situación así. Ahora vemos otros acompañamientos. Y digo ok, porque lo primero que hacen estos 3 amigos, como sabéis, es estar a su lado en silencio. El silencio ante el dolor es la mejor medicina y nos cuesta mucho hacerlo, porque tenemos siempre un impulso para ayudar a la persona y darle algo que le alivie su dolor. Voy a decirle esto a ver si le animo, ¿verdad? Es un impulso que tenemos normalmente, pero muchas veces la fastidiamos. No es fácil decir unas palabras que alivien, y menos en una situación como esta, porque nosotros podemos tener pequeños dolorcitos, pero lo que tuvo Job, a ver, ¿qué podemos decirle a ese hombre? Tranquilo, hombre, Dios ya te ayudará. Tranquilo, hombre. Si estaba su piel cayéndose. No, lo que hicieron estos 3 amigos, ni más ni menos que durante, como sabéis, 7 días y 7 noches es esto, presencia, en primer lugar. Estuvieron a su lado. Se identificaron con él, porque dice que rasgaron sus vestiduros, ellos estaban allí también demacrados, seguro que estaban allí sin comer. Estaban a su lado diciendo, Dios mío, ¿qué le ha pasado a Job? Y allí con él a su lado. Y pasó un día, 24 horas, y la noche, y un día, y la noche, y un día, y la noche, y un día, y la noche, un día, y la noche, un día, y la noche, y un día, y la noche. 7 días, hermanos, hermanas, 7 días sin decir palabra. Chapó. Estos supieron acompañarle en ese momento. Job necesitaba eso. Alguien a su lado que le acepte en su condición y que sufra a su lado. Así que eso nos enseña 3 cosas para tomar notas, hermanos y hermanas. Cuando alguien a nuestro lado esté en medio de un profundo dolor, estate a su lado, si te lo permite.
Ofrécete para acompañarle, para estar a su lado. Si no te lo permite, lo respetamos, pero si te permite estar a su lado, pero no para darle la tosta, de verdad, no para darle tus consejitos. Estate a su lado, identificándote en lo posible con su dolor, en silencio. Es un buen patrón que nos ayuda a lo que hacer. Ahora, eso lo hicieron bien, y como bien sabemos, después de los 7 días y las 7 noches, son humanos y empezaron a hacer cosas que ya no ayudaron a Job. Hasta ese momento fueron una gran ayuda en sus primeros días, pero luego ya no. En primer lugar tenemos a este hombre, Elifaz, que podemos relacionarlo con uno que habla desde su propia experiencia. Cuando leemos sus discursos vemos que él habla desde lo que a él le pasó, su vida, su experiencia, su lógica. Y entonces podemos resumir sus ideas en siegas lo que siembras. Tú imagínate esta lección para Job. Siegas lo que siembras. Se ve que antes sembrabas muy bien y segaste muy bien, tu vida te iba muy bien, pero ahora algo habrás hecho para que te haya pasado eso. Luego le dice en capítulo 4, Dios me dice que lo que te pasa, Cuidado con esto también, ¿no? Dios me ha dicho que tú lo que te pasa es por esto y por lo otro. Y luego en el capítulo 15 se atreve a decirle a Job, ¿pero tú quién te crees que eres? Cuando Job se está quejando y diciendo, yo soy inocente, yo no he hecho nada, yo no entiendo por qué Dios me ha hecho esto. Y viene este tío y le señala y le dice, ¿pero tú quién te crees? ¿Quién te crees que eres? Seguro que algo has hecho. Bueno, qué pena que Elifaz abriera su boca. ¿Te has encontrado a alguien así? Es ese que te dice, yo ya pasé por eso, yo ya sé lo que estás pasando, yo ya sé de qué va eso. Además, Dios me dice que lo que tienes que hacer es esto. ¿Te has encontrado a alguien así? ¿Lo has hecho tú alguna vez? Si lo has hecho, no lo vuelvas a hacer. No es de ayuda. La frase sería, no todas las experiencias son iguales. Esta era una experiencia muy especial. No valen los parámetros lógicos de lo que ocurre en experiencias más sencillas. Este era de un calibre distinto. Otro acompañamiento, Bildad. A Bildad algunos lo han etiquetado del predicador, porque él no habla desde la experiencia, él habla desde los conocimientos. Saca la Biblia, los tomos del Antiguo Testamento, no había, pero todo lo que estaba registrado de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había enseñado, saca toda la palabra y le dice, mira qué dice Dios, conocimiento, sus estudios, su tradición. Esa tradición que justo enseñaba también que cuando hay prosperidad en la vida de la persona es porque Dios le bendice, porque se está portando bien. Y cuando hay problemas, y problemas económicos o lo que sea, es que te estás portando mal. Esa era la tradición. Pues así él le enseña. Entonces, la cuestión es que no siempre se puede aplicar la lógica, la razón o la teoría. En este caso tampoco. Dice Pablo en Corintios, la letra mata. ¿Te has encontrado algún Bildad? ¿Alguna persona que domina la escritura y te cita sin parar los textos bíblicos, sobre todo para señalarte lo mal que estás haciendo las cosas? Y digo en un momento en que estás sufriendo. ¿O que aplica la palabra de la misma manera siempre, en todas las circunstancias, en todos los casos? ¿Lo has hecho tú? Zofar, el tercer amigo. Algunos lo han llamado el consejero arrogante, porque realmente defiende desde una postura de consejero. Es un experto, era el psicólogo de aquel momento, vamos a decir, y en esa postura de yo sé mucho de la vida y aplica un poquito el yo sé, tú no sabes, ¿no? Por eso, tú no sabes, yo sí que sé. Fijaros que le dice de alguna forma, mereces más de lo que te está pasando. Estoy un poco resumiendo, ¿no? Cuando leemos los discursos yo los resumiría así, le está diciendo como que, mira, lo que te pasa, tú merecerías más. Da gracias que Dios no te ha matado. Imagínate qué fuerte esto para un hombre que dice, pero si soy inocente, ¿no? Necesitas, por tanto, arrepentirte. Capítulo 11. El mensaje de Zofar es un mensaje muy bíblico también, ¿no? Sí, y para restaurarte, ¿qué hay que hacer para restaurarse una persona? Confesar el pecado y arrepentirse. Pero hermanos, es que este no era el tema. En esta ocasión, este no era el tema. Falló en el consejo. No se puede además corregir desde la arrogancia, sino desde la humildad. Y así debemos hacerlo, ¿no? Cuando corrijamos a un hermano o hermana, que a veces debemos hacerlo, lo hacemos, o corregir, o ir a exhortar, o ir a animar, debe ser desde la más profunda humildad. El que piensa que está firme, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. ¿Conoces quizás algún Zofar? Alguno que te dice, yo ya te lo dije, tú no sabes, lo que tienes que hacer es esto. Tu problema es espiritual, si te arrepientes ya todo va a ser de color de rosa.
Mira yo qué buen cristiano soy. Aún hay personas así. Que Dios nos libre de esta actitud que no es nada adecuada. Fijaros, todos concluyen en esto. Todos concluyen en esto. Job sufre porque ha pecado. Siguen esa tradición. Una tradición que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis de alguien al que acusaban de esto en el Nuevo Testamento? Decírmelo. Alguien que en una escena de Jesús con una persona que se dejó ver esta tradición, la de tú tienes un problema porque pecas. Sí, lo que te pasa es porque pecas. ¿Os suena a alguien? El ciego, muy bien, sí. Capítulo 9 de Juan, el ciego de nacimiento. Y todos allí, con su sabiduría, como los tres amigos, le decían, Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pecó? ¿Este hombre hizo un buen pecado? ¿O es que está heredando el pecado de sus padres? Y os acordáis de la respuesta de Jesús, ¿no? Es la misma que esta. No, esto no es que haya pecado él. Esto no es que haya pecado Job. Algo va a glorificarse. Algo, en aquel caso es para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios se extendiera, ¿no? Pero claro, allí le decían, Job ha pecado y merece el castigo. Entonces el problema no es que no dijesen la verdad, porque cuando lees los contenidos de los discursos, dices, sí, esto parece que es muy bíblico. ¿Entendéis? No es que estuvieran mintiendo, es que no comprendieron esa situación o creían que la entendían y aplicaron mal la palabra. O sea, no era el momento de decir esas cosas a Job y además no eran aplicables para Job, aunque eran verdad. ¿Entiendes? Eran cosas, vamos a decir, bíblicas, diríamos hoy, pero no eran aplicables a su vida en esos momentos, ¿no? Bueno, y tenemos una aparición más, Eliú. Eliú es un chico joven que aparece y parece que se erige como árbitro entre estos tres mayores que no tienen ni idea y no le ayudan a Job. Ahora yo sí que soy jovencito y sé mucho, le voy a ayudar. Entonces media un poco esta situación de bloqueo y también parece que intenta mediar entre Job y Dios, ¿no? En sus discursos. Es un poco más constructivo, si lo leemos, que los anteriores. Algunos ven que este discurso fue como una preparación para Job antes de oír la respuesta de Dios. Es como que Eliú le lanza un mensaje a Job que le prepara para el mensaje que iba a venir de parte de Dios. Lo que introduce para mí novedoso es esto, ¿no? La idea yo le llamo así, el sufrimiento creativo. Es decir, entiende que el sufrimiento tiene una función, o su razón de ser va más allá de las causas pecaminosas. Es decir, un sufrimiento en la vida de una persona puede venir dado por muchas razones diversas. Puede venir por el pecado, sí, es una. Pero también puede venir por otras muchas razones, como era esta. Aquí había otra razón para el sufrimiento. No era porque hubiese pecado, era por otras causas. Entonces, Eliú le hace ver que es verdad que Dios es soberano y él puede decidir que una persona sufra y puede ser por 20.000 razones, ¿no? Por lo tanto, lo que anima a Job es esto: pon tu fe en Dios sin pedir explicaciones, porque ¿quién sabe por qué Dios ha decidido que venga esto a tu vida? Así que déjate de luchar tanto para decir por qué, y asúmelo. Dios es soberano y no vale la pena perder el tiempo pidiendo explicaciones. Lo que hay es que mostrarse humilde, como tú sabes hacerlo, Job, que así lo eras, así se te caracterizaba, ser humilde delante de Dios. Así que, bueno, consejo duro, pero quizás con otra actitud. Y en medio de todo esto, tenemos a Job caracterizado por la paciencia, por el aguante. ¿Cómo está Job en estos momentos? Pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo en esta situación? Yo lo he pensado, no soy capaz. Me imagino que fatal, pero no soy capaz de ver la dimensión. Yo no sé si abandonaría la iglesia, dejaría de venir, o al revés, pediría por favor abrimos la puerta y venimos, ¿quién viene a orar por mí aquí todos los días? No lo sé. No sé si estaría en casa encerrado, enfadado contra Dios y diciendo reniego de Él, voy a hacer todo lo que no hice por haber querido ser fiel a Él, o al revés. O me agarraría a Dios y tendría una relación con Él como nunca he tenido. Yo no lo sé. Pero lo que sí puedo imaginarme es lo dura que sería esa situación. Ya no solamente por lo que sufre en mí, sino también por estas acusaciones a mi alrededor. Job no lo podemos ver aquí, pero dice que está en una etapa de duelo. Ha tenido muchas pérdidas. Pérdida de su estatus social, económico, pérdida de su familia, no siendo de su esposa, aunque encontrado un poquito con ella, pérdida de su salud, son muchas pérdidas juntas. Está en proceso de duelo
Y como todos los duelos, lo que encontramos en primer lugar, lo que ocurre con Job es que está en shock, se queda paralizado. Dice, no puede ser. Entonces vemos un tiempo al principio Job que más bien lo que le caracteriza es el silencio, no puede hablar, no es capaz de decir nada. Después sí que empieza a hablar y se lamenta, y cuánto habrá gritado Job, cuánto habrá exclamado con toda su fuerza, capítulo 3, con muchas preguntas. ¿Por qué? 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 ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Y vemos pues una fase de enfado con todo. También él habla muy fuerte en momentos, está muy enfadado, tiene mucha rabia dentro. Y vemos depresión. ¿Para qué vivir? Prefiero morirme. La vida ya no tiene sentido, yo no entiendo nada. Dios, si para esto estoy aquí en este mundo, yo prefiero morirme. Ahora, en medio de esto, en que él busca explicaciones y se defiende, ¿no? Afirma su inocencia, argumenta que el bien y el mal le vienen a todos, da igual que seas justo o no, que seas pobre o rico, él intenta argumentar, pero en el fondo vuelve a mirar hacia sí y dice, ¿pero por qué, Señor, a mí? Vale, quiero entenderlo, pero no lo entiendo. Lo que hace es mantener su fe y su esperanza. Y como sabéis, esto es clave. En cualquier circunstancia dura, dolorosa, de sufrimiento, que tú no pierdas tu esperanza en Dios de que vas a salir de esto, es clave. Eso te sostiene. Y tenemos tanto en el capítulo 14 como en el 19 expresiones que reflejan que él está esperando su liberación. Mirad el 19 con ese texto tan conocido, versículo 25. Yo sé, luego debéis completar vosotros, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Su confianza está en Él, como cantamos esta mañana. Ruth no sabía que hablábamos de Job hoy, ¿a que no? ¿O sí? Pero Dios guió en la preparación que Ruth y el resto de jóvenes hicieron de la alabanza, enfocándonos a mi esperanza y mi confianza está en Él. Ahí está reflejado. Y su confianza estaba puesta en que mi Redentor vive. Y mirad, la palabra de Redentor es una palabra que ha aparecido en otro libro antes estudiado. ¿Podéis decirme cuál? A ver, sin miedo. El libro de Ruth. El pariente redentor, voz. Pues es el mismo concepto de redentor que aquí se vuelve a mencionar. Estaba Job esperando a alguien, no que le redimiera como Job redimió a Ruth, pero sí el mismo concepto de ser redimido, alguien que me libere de esto, ¿no? Estaba pensando y esperando un redentor y su mirada estaba puesta en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y entonces, hermanos, y ya vamos finalizando, llega el auxilio de Dios, llega el socorro. Y Dios le habla desde el torbellino. ¿Podéis imaginar un torbellino? Y desde ahí sale una voz. No es raro que Dios hable desde fenómenos naturales, a través con ese poder de los truenos, de los relámpagos, ¿verdad? Moisés recibió palabra de Dios con ese poder. Hemos estudiado Apocalipsis y en muchas ocasiones la voz de Dios también viene con gran poder y rodeada de los fenómenos más fuertes y más poderosos y más estridentes de la naturaleza. Es para reflejar ¿lo qué? Para reflejar que detrás de todo esto hay un Dios que es todopoderoso, porque la palabra todopoderoso en este libro de Job aparece 30 veces. 30 veces aparece la palabra El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. ¿A qué tiene sentido? ¿A qué tiene sentido que para Job allí hundido, donde nadie puede sacarme de aquí, pueda ver hacia arriba y decir hay un Dios Todopoderoso? Hay un Dios Todopoderoso que si decide permitir la enfermedad y hundirme en mi vida lo puede hacer, y hay un Dios Todopoderoso para cogerme y sacarme de allí. Porque Dios permitió que Job se hundiese, hermanos. No, fue el diablo, sí fue el diablo, pero Dios lo permitió. O sea que Dios puede permitir que un creyente, y no un creyente que ande mal en su vida, sino un creyente que anda conforme a la voluntad de Dios, puede permitir que toque fondo. Ahora sí, el Dios Todopoderoso todo tiene el control y bien permitiendo eso, en su momento va a ser el auxilio. Ahora, cuando leemos los capítulos donde Dios responde, mirad, yo encuentro lo siguiente, que Dios no da una respuesta a las preguntas de Job. Dios, obviamente, no se disculpa por no haber respondido antes. Cualquiera diría, Job, oye, que pasara Job una semana mala, pero no, ha sido más de una semana, ¿eh? Dios no menciona a Job la apuesta con Satanás. Job, te lo voy a explicar. Es que Satanás y yo estábamos arriba hablando y surgió así, hombre.
No le habla de esto. Nosotros lo sabemos porque está ahí escrito, pero Job no lo sabía. Dios no explica el porqué del sufrimiento a Job. Dios lo que le lanza a Job son preguntas para pensar, para callar, para bajar la cabeza y tener una actitud de humildad diciendo, Dios, ¿qué te voy a decir a ti? Realmente Dios le hace pensar diciendo, Job, pero ya sé, estás pasándolo muy mal, yo lo sé, pero ¿qué me puedes pedir a mí? Mira, yo he creado todo. Si esto funciona del universo es porque yo hago que todo se conecte. Yo es el que te di la vida, yo es el que... ¿Qué me vas a decir, Job? Y Job baja la cabeza y dice, claro, ¿qué te voy a decir? Así que bueno, finalmente Job es restaurado, nuevas propiedades, nuevos bienes, nuevos animales, siervos en un número mucho mayor, los mismos hijos e hijas que tenía, pero no los mismos que tenía. Aquí, hermanos, ha habido una pérdida irreparable. Job y su esposa perdieron a 7 hijos que no recuperaron. Si Dios les bendijo con otros 7 hijos más, pero sus primeros 7 hijos siguió siendo una pérdida que quedó en su vida, en su corazón. El resto ha sido ganancia, todo multiplicado por mucho más. Ahora, cuidado, porque no siempre hay un final feliz aquí en la tierra. Hay personas que han muerto quemadas en una hoguera. ¿Cuándo le auxilió Dios? Hay personas que han visto asesinar a sus familias delante y luego les asesinaron a ellos por causa del Evangelio. No tuvo opción de luego tener una vida plácida, tranquila y tener nuevos hijos. O sea, no, obviamente no vamos a decir, a este Dios no le dio la bendición después porque debió de ser un mal creyente. No, aguantaron con su fe hasta el final. Es decir, hermanos y hermanas, Dios puede meternos en situaciones difíciles, duras, que puede haber sufrimiento en nuestra vida que se continúa hasta el final. Dios nos libre, pero puede ser. Eso sí, el auxilio llegará, porque nuestra esperanza no está puesta aquí, sino que está puesta en lo que habrá más allá. Entonces, unas conclusiones ya para finalizar. Bueno, en Dios tenemos no un adversario, sino un abogado, hemos visto su defensa. La lucha es personal, quiero decir que a veces te vas a quedar solo. Tu familia está ahí, tus amistades, pero en algún momento, hermanos y hermanas, nos van a fallar. Lo intentan hacer bien, pero nos van a fallar. Realmente el único que nos puede sostener es Dios. Todo tiene un sentido, ya lo sabemos, aunque no lo veamos ni lo entendamos y a lo mejor no debamos preguntar tanto por qué. Bueno, yo creo que es lógico preguntarlo, pero puede que no lleguemos a saberlo. Algunos dicen, ya sabrás el porqué de lo que te pasa. Pues igual sí, igual no. A lo mejor hay alguna cosa que has pasado en tu vida, que has sufrido mucho y aún a día de hoy no sabes decir por qué te pasó eso. Pero Dios es poderoso, el auxilio de Dios va a llegar y en Cristo tenemos nuestro Redentor. Os decía que el versículo clave podría ser este. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo puedes saber tú que lo que te pasa en un momento difícil de tu vida es para bien? Ahí lo tenemos. Dice, todas las cosas ayudan a bien, todas, ¿verdad? Pero aquí tenemos 2 condiciones. ¿Cuáles son? ¿Me las podéis decir? ¿Alguien las observa en el texto? Amar a Dios, la primera. ¿Y la segunda? Propósito. Está en negrita. Muy bien. Buena observación. Perfecto. Entonces, los que son llamados conforme a su propósito, si Dios llama, permite, y en su propósito está que en tu vida atravieses una situación dura, crítica, difícil, pero es en base a su propósito y su voluntad, va a ser para bien, hermano. Ahora, si tú estás en esa situación dura y difícil, no por el propósito de Dios, sino por el tuyo, porque tú has seguido tu voluntad y tu propósito, yo ya no puedo afirmar esto. Porque aquí el texto no lo dice. No dice que todo va a ser para bien en aquellos que hacen las cosas conforme su propósito y su voluntad. ¿A qué no? Dice conforme el propósito de Dios. Así que cuidado de que generalicemos. Hermano, hermana, ¿te está pasando esto malo en tu vida? No, eso será para tu bien. No lo sé. Dios puede reenfocar las cosas, ¿eh? Pero el texto bíblico, si tú quieres aplicar este texto, tienes que decir, como era Job, ¿verdad? Job, recto y temeroso de Dios, vivía conforme el propósito de Dios. Por eso lo que le ocurrió, a pesar de ser tan duro, cooperó, fue para su bien. Y lo primero está relacionado con esto, los que aman a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Tengo un sentimiento por Dios. Amar a Dios, el amor a Dios es un amor totalmente práctico. En forma resumida, es una vida totalmente vivida para Él.
como lo de antes. O vives para tu voluntad y tu propósito, o vives para la voluntad y para el propósito de Dios, entregado y entregada a Él. Si esto es lo que caracteriza tu vida, hermano, hermana, mira, pase lo que pase, Dios ayudará a que todas las cosas sean para bien. Podemos aplicar este pasaje de esta manera. Concluyo con este texto resumen. Vais a ver cómo resumen casi toda la enseñanza. Dice el apóstol Pedro, humillaos, así tuvo Job que tener esta actitud. Humillaos pues bajo la poderosa, Dios todopoderoso, poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Así fue, cuando es el tiempo de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, hermanos, el diablo sigue vivo. Algún día estará totalmente aniquilado, ya no podrá tener influencia, pero hoy todavía la tiene. Puede que haya diálogos entre Dios y el diablo en algún momento, como hubo en aquel momento. Así que cuidado, porque el diablo es como un león rugiente que está ahí buscando a ver a quién pillo. Al cual resistid firmes en la fe, como hizo Job, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, como hizo con Job, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya no hay tiempo para desarrollar este texto, que podéis tomar nota y releerlo como resumen del libro de Job. Vamos a orar. Sí, acabamos ahora. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra y el ejemplo de la vida de Job, un hombre que no llegamos a poder entender el sufrimiento, no hay una explicación lógica, es más, nos contraría un poco ver todo lo que ha pasado, pero también a veces eso, vivencias en nuestra vida que no entendemos, en la vida de gente que queremos a nuestro alrededor y que no hay una explicación, no hay una lógica para poder decir, bueno, esto es por esto. Y, Señor, líbranos de querer buscar nosotros la lógica y querer dar explicaciones a todo y atrevernos a veces a decirlo y haciendo daño más que haciendo bien. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para acompañar a alguien en medio del dolor y del sufrimiento y también danos la fortaleza cuando el diablo venga a tocarnos y tú se lo permitas. Pedimos, Señor, que nos des la fortaleza de ser firmes hasta el final, de mantener nuestra esperanza en ti, Señor. No podemos más que estar confiados en ti. Al final, solo nos quedas tú. Ayúdanos, ayuda a tu Iglesia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.